Como siempre, para mí es un placer estar con todos vosotros y poder reflexionar sobre la palabra de Dios. Así que sed bienvenidos en esta mañana. Y bueno, aparte de la Navidad, por lo que podemos ver en los diarios, noticias, en la televisión, ha empezado el Mundial también. Es una cosa que es un poco extraña porque antes normalmente era el verano, pero por esta vez ha sido el invierno, por diferentes cuestiones, ¿no? Y nos estaban dando tantas noticias sobre el tema y me vino a mí a la memoria me vino a la memoria un entrenador, uno de los entrenadores que, según dicen los entendidos, es uno de los entrenadores que mejor sabe leer todos los partidos, mejor estrategia tiene, se sabe adaptar a cualquier equipo. Bueno, no sabéis quién es todavía, pero estoy seguro que a medida que os dé 2 o 3 pistas sobre el tema, sabéis quién es perfectamente. Yo creo que es el entrenador que mejor, que ha llevado al Barça a hacer la mayor gesta deportiva y creo que también, bueno, todavía sigue vivo, o sea, también ha pasado por el Bayern de Múnich también y por el Manchester City en concreto, ya sabéis que es Guardiola. Pero la verdad es que es un entrenador muy inteligente y sabe hacer las cosas muy bien. Pero os voy a decir una cosa, nada de esto sería posible si los jugadores no interiorizaran los valores deportivos que tiene Guardiola. De nada serviría que él fuera muy inteligente y supiera explicar muy bien todo, como lo hace, que tiene reuniones para ver vídeos, para poder explicar, si realmente todos esos jugadores que realmente son buenas estrellas no asimilaran la filosofía de juego que tiene Guardiola, el papel que tiene que jugar cada uno en el campo. Me vino a la memoria, estuve pensando de uno que ficharon justamente cuando él empezó de entrenador, que se llamaba Zlatan Ibrahimovic, uno de los mejores jugadores que había en aquel momento. Y la verdad es que tenía un problema este jugador, y lo tuvo durante mucho tiempo, que es muy anárquico. Y realmente no era bueno para el equipo tener una persona que no asimilara los conceptos que tenía Guardiola para él y para el equipo. Así que lo tuvieron que vender, ¿no? Yo creo que realmente todos los equipos que llegan, por ejemplo, a ganar la Champions, a tener realmente muchos éxitos deportivos, no solo es necesario que sean buenas estrellas, sino que tengan un sentido de equipo, que tengan un sentido de bloque. Y pensé que también la Iglesia, en mayor o menor medida, tiene que sentirse como un equipo. Cada uno de nosotros tiene dones y también tiene habilidades que las ponemos al servicio de Dios. Pero es necesario que debamos asumir los valores y las directrices que nuestro Maestro nos ha trazado, ¿no? Tenemos el mejor entrenador de todo el mundo. Él es sabio y es eterno y nos ama. Pero es necesario que nosotros también podamos asimilar, podamos entender lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y esto lo he aplicado también justamente a lo que estamos hablando durante todas estas semanas sobre una iglesia centrada en el Evangelio. Está muy bien que conozcamos el Evangelio, pero nos debemos de dejar impactar también no solo por la gracia y por el amor de Dios, sino también que lo asimilemos y también podamos vivir estos valores. Pero creo que, y es lo que acaba de leer Ricard en referencia a Efesios, hay 2 requisitos importantes por los cuales tenemos y debemos de cumplir para llevar a cabo ese objetivo que tenemos como Iglesia. Y uno de ellos es conocer de una manera profunda el amor de Dios. Esa es uno de los requisitos. Y por otro lado también ser llenos de la plenitud de Cristo. Y eso es una cosa que acabamos de leer ahora. Me gustaría solo daros unas pinceladas antes de empezar de qué trata la carta de los Efesios, ¿no? Para que podamos conocer de una manera profunda lo que acabamos de leer.
Sabemos que esta carta es una carta que le llaman la carta de la cautividad, o cartas de la cautividad, que está juntamente con Filipenses, Colosenses y Filemón, forman este grupo de cartas de la cautividad. Y sabemos que esta carta fue escrita cuando Pablo se encontraba preso durante 2 años. No en una cárcel, pero sí estaba en un lugar alquilado, un lugar privado, pero Pablo estaba vigilado por una guardia romana y también estaba atado con cadenas. Y creo que justamente en los momentos difíciles de la vida es cuando realmente sale de nosotros lo que hay realmente en el interior. Y realmente creo que esta es una carta que sale del interior también de Pablo, de lo que había dentro de sí, ¿no? De ese impacto que había tenido en su vida el Evangelio, ¿no? Sabemos que Pablo había estado 3 años en Éfeso como pastor y en su tercer viaje misionero. Y realmente esta carta es una carta que no es particular solo para Efesios, sino también es una carta que tenía una intención circular, ¿no? Porque ahí vemos que no trata a Pablo sobre temas particulares, sino más bien habla de cosas realmente importantes. Pablo había hecho esta carta con el objetivo de establecer y complementar el cuerpo de Cristo. Es interesante una cosa, ¿sabéis una cosa? Éfeso era una ciudad que yo la podría comparar como la que es Barcelona, ¿no? Era un centro comercial, era un centro social y realmente era una de las ciudades más importantes que existía en aquel momento. Pero había una cosa importante que había en esa ciudad de Éfeso y era que tenían un templo a la diosa Diana, que era la diosa del amor. Yo no creo que fuera casualidad que Pablo estuviera hablando sobre el tema del amor en la plenitud en lo que es una iglesia fundada en el Evangelio de Cristo. Tiene temas importantes, os lo comento porque creo que es necesario también que leamos todo el libro de Efesios para poder enriquecernos sobre lo que Pablo habla. Pero hay un tema que es importante, que nos menciona sobre Cristo y la Iglesia y esa relación que tienen ambos, Cristo como la cabeza de la Iglesia y esa Iglesia como también cuerpo de Cristo que es. Así que creo que es necesario que leamos, que prestemos atención a lo que hemos leído, porque creo que es un gran legado para cada uno de nosotros y debemos de también asimilar y entender las cosas que vamos hoy a hablar, porque son vitales para una iglesia que quiere estar centrada en el Evangelio. Fijaros que cuando Ricardo ha leído este texto, lo primero que se nos menciona es la palabra "por esta razón". ¿De qué estaba hablando Pablo en estos momentos? Yo creo que por esta razón es lo que habíamos leído la semana pasada en referencia a esta iglesia no centrada en el Evangelio. ¿Sabéis una cosa? Pablo había quedado profundamente impactado por el Evangelio de Cristo. En primer lugar, porque él tenía el tremendo privilegio de ser aquel que iba a comunicar a los gentiles esas buenas nuevas de salvación. Realmente se sentía desbordado porque una persona que estaba tan preparada en cuanto a los conocimientos de Dios iba a transmitir esas buenas nuevas de salvación a aquellas personas que no era el pueblo judío. Pero sabéis una cosa, no solo tenía ese tremendo privilegio, sino también se sentía impactado porque Dios había tendido la mano hacia el hombre. Cristo consiguió salvar ese espacio que quedaba entre Dios y los hombres. Había una reconciliación. No solo eso, sino también que el pueblo de Dios iba a ser todo uno.
Ya no había judíos, ya no había gentiles, el pueblo de Dios era uno solo. Y realmente eso le impactó a Pablo de tal manera que, como hemos leído, le lleva a ponerse de rodillas delante de Dios. Sabemos que los judíos normalmente no oran de rodillas, oran de pie. Y lo que nos está hablando Pablo en este momento es de la disposición humilde que tenía Pablo delante de Dios, del respeto, del conocimiento y de la entrega que él tenía. Esta no iba a ser por lo tanto, una oración a la ligera. El apóstol se dispone a hacer libre uso del acceso que tiene delante de Dios, como nos menciona en el verso 12. Lo que va a solicitar es algo grueso, algo de importancia. Lo que está pidiéndole a Dios son bendiciones espirituales para la Iglesia. Debemos de considerar, por lo tanto, esta petición que está haciendo Pablo, yo entiendo que es una de las más importantes que Pablo está realizando dentro de sus epístolas. Seguidamente, fijaros que se nos describe a nuestro Señor, aquel de quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra. Dios da nombre a los que le pertenecen, que están identificados como familia. Por un lado, los que le llama familia espiritual, se refiere a los ángeles, pero también llama de la familia de la fe a los israelitas fieles y los gentiles. El concepto que se nos menciona aquí de padre tiene la misma raíz que el concepto patria. Es un concepto que Pablo está jugando ahí para utilizarlo para una cosa, con un objetivo en concreto. Nos habla de la relación íntima que Dios tiene con cada uno de sus hijos, pero también nos habla de la libertad que estos tienen para acercarse a Él. Por lo que Pablo también toma ese derecho de acercarse a su Creador para pedir por sus hermanos. Pero también lo fundamenta esta petición en otra cosa. Nos habla de las riquezas de Dios. En este caso nos habla de las riquezas de su gloria, pero en el 1.18 también nos habla también sobre las riquezas de su herencia, o también nos habla también en el 1.7 de las riquezas de su gracia. ¿Qué se refiere Pablo en referencia a esto? Es que los recursos de Dios son inagotables. Eso también le da confianza a Pablo para dirigirse a Dios, para que esa iglesia también haga una progresión espiritual, no solo la iglesia como individuos, sino también todos nosotros como cuerpo de Cristo que somos. Y vemos que en esta primera parte debemos de pensar y debemos de aplicar algo para nuestras vidas. Estamos deseando como iglesia realmente que todos nosotros tengamos el objetivo de vivir conforme al Evangelio de Cristo. Estamos orando en nuestras casas, estamos buscando para que realmente sea eso una realidad en nuestras vidas. Creo que es algo necesario e importante para nosotros, si que lo queremos hacer, que pongamos nuestro corazón, como lo hizo Pablo, delante de Dios, en esa actitud de respeto, de reconocimiento al Señor, para que toda la Iglesia esté centrada en el Evangelio. Pero también algo importante que debemos de pensar es que el Señor lo puede hacer, porque Pablo está hablando de esas riquezas. Dios todo lo puede, y debemos de confiar en Él si queremos realmente ser una iglesia que esté centrada en ese Evangelio. Continuamos en el verso 16, y aquí Pablo nos va a hablar de esas tres bendiciones que él quiere las podemos leer de una manera progresiva, ¿no? Fijaros que aquí se nos habla en el concepto ¿para qué? Y la primera cosa que Pablo solicita para la iglesia, para esa iglesia que debe estar basada en el Evangelio, es que tengamos
que tengamos un empoderamiento en nuestro interior por medio del Espíritu Santo. Dicho de otra manera, que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos lleve a tener tanta influencia en nuestras vidas que nos dirija paso a paso hacia ese fortalecimiento en lo más profundo de nosotros. Cuando aquí está hablando de que ese hombre interior es lo que somos genuinamente. Esa persona que nadie más puede ver nada más que nosotros. Está claro que hay un hombre exterior y otro interior, o una mujer interior y una exterior, ¿no? Pero esa persona que todos nosotros sabemos quiénes somos y cómo pensamos y qué es en lo que creemos. Y sabemos también de esa fuente inagotable que tenemos por parte de nuestro Creador para hacernos crecer espiritualmente. Sabemos que el poder de la Iglesia es el Espíritu de Dios que mora en los creyentes y actúa y opera por medio de ellos, que son la Iglesia. Algo importante que nos a destacar en cuanto a este fortalecimiento es su concepto, ¿no? El concepto de ser vigorizados. ¿Cómo puede actuar el Espíritu Santo en la Iglesia? El Espíritu Santo en la Iglesia nos da fuerzas cuando estamos decaídos. También nos guía y nos levanta de nuevo, ¿no? Por eso ese deseo que tiene Pablo de que dentro de nuestro interior haya un crecimiento sano y espiritual. Pero hay otra segunda cosa que también Pablo está hablando y está pidiendo, y es que habite la presencia amorosa de Cristo en cada uno de nosotros y las múltiples dimensiones de su amor. Cuando recibimos a Cristo por fe en nuestro corazón, debemos enraizar y cimentarnos en ese amor, en el amor también hacia Dios y hacia su Hijo también, y hacia los hermanos y al prójimo y también a nuestros enemigos. Este amor es vital para entender el amor de Dios que tiene hacia cada uno de nosotros y las características de ese. Pero ¿cómo se llega a conseguir esto? Sabemos que nuestro corazón es el centro de nuestras emociones, de nuestras pasiones, de nuestros pensamientos, que en un principio lo ocupaba nuestro yo, sin tener en cuenta a nuestro Señor. Pero como creyentes, y es necesario que cedamos este puesto a nuestro Señor, y es este el que nos pide que seamos enraizados, que seamos afianzados en el amor. En consecuencia, es una consecuencia de la vivencia de Dios en nuestras vidas. Estos dos conceptos, enraizar, nos habla de una semilla que está sembrada de una manera correcta y que está creciendo de una manera adecuada. Y también, cuando nos habla del concepto fundamento, implica también una buena base para el edificio. Y creo que el amor cristiano es elemental y esencial para dar estabilidad a la Iglesia. Un amor basado en la fe en Cristo y en su testimonio son la tierra fértil para hacer crecer este amor, ¿no? Y nos asegura que podamos entender esa dimensión del amor de Dios. La fe y la presencia del amor del Espíritu de Dios en nuestras vidas nos llevan a amar de una manera genuina, tal y como nos establece en la palabra de Dios. Y también nos lleva a profundizar en ello. Pablo nos está hablando de la anchura, de la longitud y de la profundidad de ese amor. Y es necesario que ese Espíritu de Dios nos guíe también. Pero también entiendo que no podemos vivir el amor de Dios sin contar con la Iglesia, porque todos nosotros podemos vivir en el amor de Cristo, pero es necesario también que nos enriquezcamos mutuamente y podamos también transmitir ese amor los unos con los otros. Además de compartir el amor, también debemos de vivirlo.
Como es vital para los creyentes el estar en la Iglesia, también es necesario esta relación íntima entre los hijos de Dios para poder experimentar ese amor y ser apoyo los unos con los otros, tal y como nos lo expresa el verso 18. Hemos hablado de ese deseo de querer enriquecernos, de querer crecer espiritualmente. También estamos hablando de entender y llegar a vivir ese amor de Dios. Pero también me gustaría, antes que nada, deciros una cosa en referencia a este amor. Este amor de Dios es un amor que escapa a toda mente humana. Si nosotros llegamos a pensar sobre que Dios dio a su Hijo a lo que más quería por cada uno de nosotros, pero no solo eso, no solo por aquellos que íbamos a aceptar a Cristo, sino también por aquellos que le iban a rechazar, por aquellos que jamás llegarían a aceptar ese amor, y que su Hijo llegaría a entregar toda su vida por cada uno de esos. Justamente yo creo que es el amor, el concepto de este amor, a mí es que no lo llego a entender, ¿sabéis? El amor de Dios realmente es algo incomprensible. Si entendiéramos la totalidad del amor de Dios, llegaríamos a ser como Dios, y eso no es posible. La voluntad de nuestro Señor es que todos los hijos de Dios, de todas las épocas, lleguemos a fijar nuestra vista en la vivencia, en su amor, de la manera que Él establece. Puestos nuestra fe en el Hijo de Dios, seamos capaces de que Cristo ame a través de nosotros y por nosotros. Y fijaros que también nos está hablando de ese amor, y finalmente hay una última voluntad por parte de Pablo, y es la plenitud de Dios en la Iglesia. En otras palabras, que lleguemos a ser maduros en esto, ¿no? en nuestra espiritualidad. Dejaros que os lea solo un versículo que encontramos en 2 Corintios 3:18, que dice así: empero nosotros, con el rostro descubierto, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma semejanza de gloria en gloria, así como el Espíritu del Señor. Contemplar la gloria del amor de Dios significa ser transformados en esta imagen que finalizará en el día que nosotros partamos junto a nuestro Señor. Allí justamente en ese momento llegaremos a ser perfectos. Sin embargo, seguiremos por toda la eternidad llegando a conocer el profundo amor de nuestro Señor. Lo que quiere Pablo justamente para la Iglesia es precisamente eso, que esté lleno de las características de Dios. Quisiera ahora ser práctico en cuanto a lo que hemos estado hablando. Y una iglesia basada en el Evangelio debe buscar y desear que nuestra espiritualidad vaya creciendo día a día por medio del Espíritu de Dios, como creyentes y como cuerpo de Cristo que somos. Pero solo eso se consigue por medio de su Espíritu. ¿Cómo podemos conseguir esto? Mostrándonos al Señor tal y como somos, en oración, confesando nuestras debilidades, anhelando ser semejantes a Dios, semejantes a Cristo, y a su testimonio, solicitando a nuestro Señor que nos dé las fuerzas suficientes para llevar a cabo esa voluntad. Pues será su Espíritu el que nos sostenga, y en esa experiencia diaria de la lucha de nuestro cuerpo interior con nuestro viejo hombre. Y justamente en esa lucha tendremos esa experiencia. ¿Cómo aceptas esas palabras de Pablo en tu vida? Si realmente no hay crecimiento interior, no podemos llegar a hacer realidad el resto de cosas que Pablo quiere para cada uno de nosotros. Realmente, si no tenemos un crecimiento espiritual, la Iglesia no va a llegar nunca a ser una Iglesia centrada en el Evangelio. Cuando llegamos a desear crecer en ese hombre
y en esa mujer interior, por medio del Espíritu, pasa una cosa. Estaremos apartando de nuestro corazón todo aquello que era antes el centro de nuestras vidas. Si amas a Dios y tienes fe en Cristo, porque el Evangelio te ha impactado como lo hizo Pablo, es inevitable que vivamos el amor de Cristo. Un amor diferente al que vivimos hoy en día. Un amor que deja de lado ese egoísmo, que vive en el egoísmo. Nosotros nos vamos a enraizar confiando en ese amor y vamos a vivir nuestra vida en base a esto, sabiendo de nuevo que existe una lucha entre nuestro ego y ese amor de Jesús. Y cada día que emprendemos esa lucha es cada día que vamos teniendo más experiencia. ¿Cuál es el obstáculo que hay en tu vida y que te impide no solo crecer, sino también vivir en el amor que Jesús nos mostró? Yo hace tiempo recordaba las cosas que había personas que me habían hecho, y eso realmente era un pesar en mi corazón. Cada día lo repetí, había muchos días que lo repetía dentro de mí, pero me di cuenta que si tenía que vivir el amor de Jesús, tenía que aprender a perdonar. Y en el momento de que yo puse eso delante de Jesús, me hizo ver que tenía que perdonar a esas personas, si realmente quería vivir el amor que Pablo nos habla. Es necesario que pongamos todo lo que hay en nuestro interior delante de Dios y seamos sinceros para entender que debemos de vivir ese amor de una manera real y no muchas veces hacer ver que lo hacemos. Cuando el Evangelio nos impacta, nos transforma, cuando el Espíritu obra en nuestra vida, nos guía y nos apoya, y hay un deseo de crecimiento, hay una voluntad de dejar a Dios que ocupe nuestro corazón. Nos enraizamos en su amor y eso realmente nos transforma para que la Iglesia encuentre esa plenitud, para que el cuerpo de Cristo esté lleno de cualidades de Dios, no solo el amor, sino también la justicia, la santidad y la sabiduría. Debemos de desear que nuestra Iglesia también se caracterice por esta plenitud, para que cuando alguien venga a nuestra Iglesia realmente también se dé cuenta de que nosotros estamos viviendo de una manera genuina ese amor de Dios. También que estamos llenos de otras características de Dios, de santidad, de servicio, de muchas otras cosas, pero no solo para los de fuera, sino también para cada uno de nosotros, para que seamos lo más fieles posible a lo que nuestro Creador quiere para cada uno de nosotros. No nos olvidemos de dejarnos impactar por el amor, por el Evangelio de Cristo. Y también es otra cosa que quería destacaros en esta mañana, y es que todo esto es un proceso largo, no es un proceso corto, pero realmente tenemos que empezar a hacerlo. Pablo nos ha hablado de una oración, nos ha hablado de las peticiones, y los últimos versos nos habla de una doxología. Esta oración de Pablo está, creo que, al mismo nivel que la que hallamos también en Efesios, en 1 del 3 al 14. Y es para la Iglesia lo que yo entiendo también que Cristo hizo con sus discípulos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Fijémonos que son 2 versículos con el fin de estimular y confirmar y fortalecer a la Iglesia, pues termina con una recomendación y una bendición. En primer lugar, encomienda a los hermanos a aquel que es todopoderoso, pues yo creo que solo Dios puede llenar a la Iglesia de toda bendición espiritual, mucho más de lo que nosotros imaginamos. Este poder puede actuar en nosotros, proviene del Espíritu de Dios, como he dicho, que se activa con nuestra fe y confianza en el Señor, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para su gloria. Y en esta mañana también os podíamos dejar volar nuestra imaginación. ¿Hasta dónde nos gustaría llegar a ser como creyentes o como iglesia basada en el Evangelio?
porque deseamos agradarle, porque queremos ser sinceros y vivir conforme a nuestra fe. Porque si su Espíritu nos sustenta, porque si confiamos en Él, vamos a llegar allá, más allá de lo que nosotros imaginamos, que nuestra mente puede llegar a concebir. Y en esta mañana quería exhortaros a que sea realmente el Evangelio de Cristo aquel que impacte nuestras vidas. Sería bueno en esta mañana pensar si realmente es eso lo que está ocurriendo en cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con nosotros, con nuestra vida? ¿Realmente la estamos poniendo a servicio de Dios? ¿Realmente ese ejemplo de Cristo, lo que leemos en los Evangelios, realmente está transformando nuestra vida? Pero no olvidemos algo importante. Son lo que Pablo estuvo pidiendo por la Iglesia. Realmente el crecimiento espiritual. Un crecimiento que es necesario para poder entender el amor de Dios, para vivir ese amor de Dios. Sería necesario ser sinceros delante de Dios y dejar que el Señor ocupe el lugar que se merece, y así poder que sea Cristo a través de nosotros el que se manifieste, el que pueda dar también testimonio a los demás de lo que Jesús es. Y finalmente asimilar que nuestro Señor puede actuar y puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Aprendamos a soñar en cosas más grandes de las que vivimos hoy en día como Iglesia, y será el Señor el que irá guiando en su Espíritu, llevándonos a través de su voluntad. Y me gustaría que dado que es ya la última de las predicaciones sobre una Iglesia basada en el Evangelio, que realmente deseáramos que eso fuera una realidad en nuestras vidas y que realmente lo que hemos leído en esta mañana sea una realidad en nuestros corazones. Que el Señor os bendiga. Amén.